Bien, ya vamos a comenzar. Y listo, comenzamos. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última y cuarta conferencia de nuestro tercer día de la segunda Semana Internacional de Investigación. Agradecemos la presencia de todos los docentes, alumnos y público en general que nos acompañan, así como también la asistencia de las autoridades y ponentes que en este día nos honran con su presencia. Dando seguimiento con ese tercer día de esta segunda Semana Internacional de Investigación, presentaremos a nuestra cuarta y última conferencia magistral del día. Es un honor para mí presentar a la doctora Adriana Gutiérrez Benítez con la conferencia La trayectoria académica de la política educativa incluyente. Pero antes de cederle la palabra a la doctora, me permitiré leer un poco de su trayectoria. La doctora Adriana Gutiérrez es doctor en Desarrollo de la Educación, titulada en octubre del 2020. Cuenta con una amplia experiencia docente en las disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha impartido cátedra en materias relacionadas con la política, el derecho, psicología y pedagogía, entre otras. Su enseñanza se ha especializado en materias como Historia de México y Mundial, Sociología Jurídica, Metodología de la Investigación, entre otras. Destaca su pasión y seguimiento de investigaciones cualitativas y etnográficas, así como en las políticas educativas incluyentes. También ha destacado en este rubro en los temas de educación por competencias, debido a que su función destaca en opinión experta en materias de civismo y educación básica en fase experimental de la Secretaría de Educación Pública, específicamente en la evaluación de las 32 materias educativas de la educación primaria en relación con el eje transversal de la educación para la paz, lo que le ha permitido participar como ponente en el marco del Congreso de Educación Superior, Competencias, evento en el que colaboró con la ponencia Una alternativa al modelo de competencias. Además de esto, ha colaborado como profesor en la carrera de Política y Gestión Social, en la que ha enseñado disciplinas relacionadas con la organización y la gestión social, la macroeconomía, la organización y los procesos estructurales, además de compartir clases en el tronco básico de la carrera. Su labor también ha fungido como docente en destacadas instituciones como la UAM de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco desde el 2004, y a su vez se ha desempeñado en universidades de índole particular como la UVM, la ULA, la UNITEC y la UNIMEDS, entre otras. Además, cuenta con experiencia en la modalidad en línea, ya que ha colaborado en el Centro de Educación Continua a Distancia de la UAM, impartiendo cursos bajo esta modalidad. Pero no nada más es esto. Imagínense, durante la pandemia participó como ponente en el Departamento de Políticas y Gestión Social, estudió en línea 2 seminarios, el primero en relación con la cultura de la paz y el otro enfocado a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por último, sabemos que pues, esto no se detiene aquí y en lo que resta del año tiene también compromiso en participar como ponente para la Universidad de Xochicalco y para su primer Congreso Culinario del Estado de Morelos. Así es de que, pues no vamos a alargar más y vamos a darle la bienvenida y un gran saludo a la doctora Adriana Gutiérrez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Xochicalco por la participación y a la doctora Nancy Rodríguez por su acompañamiento y guía hasta llegar a este día. Gracias. De nada, bueno, con gusto. Pues sin más preámbulo, pues vamos a empezar con lo que es el tema del día de hoy, que refiere a la trayectoria académica de la política educativa incluyente del 2016 al 2021. Ustedes se preguntarán que por qué 5 años. Fíjense que cuando realizamos una investigación es muy importante tener siempre de paralelo, de referencia, lo que son 5 años atrás, porque esto le da actualidad a nuestra investigación y además le da una versatilidad y esto también le da una conexión con el presente. Es por ello que cuando nosotros iniciamos una investigación hay que irse 5 años atrás por lo menos para realizarla. ¿Sí? Hay de decirles, por otro lado, que el hablar de la política educativa en sí es un tema muy rico, porque tiene varias expectativas y se puede aperturar. Por un lado, podemos hablar de la política en sí por separado, lo que es la educación, pero a la vez cuando hablamos de conjunto de estas dos palabras, lo que se puede hablar es de diferentes entornos y diferentes comunidades, tanto urbanas como rurales, de individuos,
de segmentos, y no nada más de individuos, sino que también de documentación, de lo que sucede alrededor, de lo que sucede tanto interiormente como exteriormente, y también lo que sucede en las relaciones sociales que se van congregando dentro de la política educativa. Ojo, también se puede hablar de las variaciones, o más bien de las variantes que hay en esta, como es la cuestión excluyente, lo que es también de la misma currícula, y lo que es la cuestión, cuando hablamos de la incluyente, no se trata nada más de hablar de las diferentes clases sociales, sino que también de otros entornos. Hablamos de los cambios que suceden entre los individuos, ya que nosotros como individuos tenemos movilidades sociales, tanto de estudios, tanto económicas, de vivienda, de familia, y de esto también afecta a lo que son las cuestiones educativas. Por ello también impera hablar de ellas al investigarlas. Durante este tiempo que hemos estado padeciendo en sí la pandemia entre todos de diferentes formas, han surgido a la luz varios hechos que se han dado alrededor de la inclusión y que la hacen necesaria. ¿Sí? Ay, no, permítame tantito, me fui hasta la última. Permítame tantito. Me fui hasta la última diapositiva. Es que apreté una tecla que no. Bueno, aquí estaba. Disculpen. Bueno. Entonces, les comento también que otra de las cuestiones por las que hay que hablar también dentro de la política educativa, y que no nada más en esta rama social, sino que en diversas ramas sociales, es muy rico también. Es muy importante también hablar de autores, de citarlos. ¿Por qué? Porque estos nos van a dar lo que son las referencias fuertes dentro de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Los teóricos contextualizan nuestro tiempo, y he de comentarles que también contextualizan y debaten lo que se está dando y lo hacen creíble. Hace años, les presento aquí a Jeffrey Alexander, escribió este libro sobre las teorías sociológicas, y él aquí tiene un capítulo, de hecho el primero, que se llama ¿Qué es la teoría?, donde él señala que para hablar de teoría es necesario también referirse a los autores, pero a lo que también está sucediendo a su alrededor de estos. Y es que se construye la realidad social del individuo precisamente alrededor de lo que sucede en torno a pero también de lo que sucede en otras latitudes. Y hay quienes escriben de estas latitudes. Y conforme uno lo va explicando hacia los otros, que es donde se va dando el fenómeno de la legitimación, es que se va haciendo creíble y va girando y va evolucionando la teoría social y otras también de otra índole. ¿Sí? Bueno, aquí tengo a los tres teóricos de los que hablaremos en este trabajo, y pues bueno, de ellos hablará de la importancia de citarlos, de sus trabajos actuales, de sus publicaciones que ha habido en este periodo que les cito, y el por qué es importante tomarlos en cuenta. Bien, bueno, ahora hagamos un poco de inducción o de introducción hacia el tema de las políticas educativas incluyentes, y en sí, ¿por qué son importantes? Fíjense que cuando hablamos de políticas, hablamos de cuestiones económicas, de cuestiones también de los individuos, y estas lo que giran, lo que buscan es que precisamente haya una evolución de cambios y de progreso que se adapten a la globalización, que es de lo que está sucediendo fuera de y dentro de México, en este caso particularmente, ¿sí? Y lo que se busca es que en conjunto, tanto lo económico como lo político, estén trabajando en conjunto en generar estrategias de acción para que se genere una educación de progreso y que alcance, que sea posible en otros países, tanto en México, y que ésta se refleje hacia otros países y dentro de este mismo. Sabemos que estos son sueños guajiros. Cada 6 años en el Plan Nacional de Desarrollo, quien va a estar al mando promueve que va a haber una mejor educación y que va a haber mayores oportunidades de educación y que va a haber más universidades y toda la cuestión. Sin embargo, sabemos que las políticas educativas que se proponen y que se plantean no se cumplen del todo, ¿sí? Más adelante iremos viendo algunas de estas en lo que concierne a Peña Nieto, que es precisamente
cubre lo que es el periodo que yo planteo, que es del 2016 al 21. Bueno, él está del 16 al 18, ya son los 2 últimos años de su mandato, y del 18 al 21, pues lo que tenemos es con Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Bueno, siguiendo con esto, ya veíamos que precisamente se demanda que también haya una mayor competitividad, digo, por la necesidad de generar innovaciones constantes, y se busca sobre todo que haya una salud y un mayor bienestar social. Ustedes han de saber que las políticas, y que últimamente en este gobierno del 2018 a lo que es hacia 2024, la palabra que impera es bienestar social, que se busca que toda la sociedad tenga no nada más las necesidades educativas cubiertas, sino que también las de energía, las económicas, las energéticas. Esta palabra de bienestar social ha sido una palabra que ha imperado mucho, ¿sí? Pero también es una palabra que está dentro de las relaciones sociales que los individuos tenemos y coexistimos constantemente, ¿sí? Bueno, esta cuestión de que yo les hablaba de lo de la convivencia nos lleva a que también se hable de la no discriminación y de la inclusión social y también de la educativa. ¿Por qué? He de comentarles que aquí en México, a principios del siglo XXI, se creó el SINAPRED. Este es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y a raíz de entonces empezaron a generar varias políticas que buscaran que la inclusión fuera un modelo a seguir y una cuestión demandante de la sociedad, y no nada más de las mujeres, sino que también de los niños, de las personas de la tercera edad, de quienes tienen otras capacidades, ¿sí? Vamos, de hecho se empezó a buscar que se manejara otro tipo de lenguaje, y es una cuestión, y también para las cuestiones de género, ¿sí? Es una cuestión que ha estado muy en boga desde entonces. Sin embargo, con lo de la pandemia vino a minimizarse porque precisamente lo que sobresalió fueron los temas de salud, ¿sí? Y he de decirles que esta cuestión de la inclusión también se buscó en que la educación fuera cubriéndolo dentro de sus programas, ¿sí? Y a lo que nos invita sobre todo es que haya una sociedad libre de barreras mentales y sociales, y en donde todos los individuos nos integremos, seamos parte de un todo, y aprendamos a convivir y coexistir, porque finalmente como comunidades, para eso estamos, para apoyarnos y para crecer entre todos. ¿Sí? Bueno, bien, entonces los temas que imperan alrededor son cuestiones como derechos humanos, la cultura de paz. Esto se da sobre todo en contextos de educación no formal, y en esencia lo que se busca es que los vínculos sociales se fortalezcan. Por lo que yo les hablaré de la política educativa incluyente, los conceptos que giran alrededor de la cultura de paz y por qué se hacen incluyentes de la política. Y plantearé un estudio tanto cualitativo desde 2 ramas, como es la cuestión del por qué se generan las necesidades dentro del Plan Nacional de Desarrollo, como lo que es también los modelos que les comentaba de los conceptos y los teóricos, y hablaré el estudio cuantitativo, lo que es el número de publicaciones y cómo es que estas se han calculado en cuanto a porcentajes y cuáles son las que más han variado y predominan en cuanto a publicaciones y cuáles están a la alza y a la baja, ¿sí? Terminaré hablando de lo que son las utilidades académicas en cuanto a la política educativa incluyente, ¿sí? Bueno, cuando uno realiza una investigación, es muy importante hacer una delimitación semántica para que a esta le demos un orden de investigación y a la vez le demos una jerarquía de los temas y veamos cuáles son los temas que tienen mayor prioridad y qué organización le daremos a esta. Yo aquí, pues bueno, lo que se hace es dividir la oración del título por prioridades, y para ello, pues para mí el tema más relevante, que es mi objeto de estudio,
es precisamente la política educativa en un principio. De esta sabemos que se derivan varias, la misma excluyente, la incluyente, la rural, la urbana. Podemos irla perfilando en varias ramas. Y como en este caso yo me refiero a la incluyente, pues le di el número 2, posteriormente lo que es la trayectoria académica, y como voy a hablar de un periodo, pues a este ya le doy el número 4. Bueno, empezaré hablando también que la política educativa en general lo que hace es plantear estrategias de acción en función de la educación, y lo que más posteriormente la hace incluyente es porque integra en sus lineamientos o dentro de sus programas a los sectores que son excluidos tanto de cultura como de esta. Y bueno, decíamos que ya lo demás es el periodo y el tiempo que se maneja dentro de este. Ay, permítanme tantito que... Bueno, en cuanto a los objetivos de investigación, hablaré de lo que es el análisis de la política educativa desde la inclusión social. Lo fundamentaré desde una perspectiva cualitativa sobre la concepción de la política educativa incluyente, y a la vez identificaré las temáticas que resaltan por datos numéricos a la política en el periodo de mayo de 2016 a mayo de 2021. He de decirles que realizar estudios tanto cuantitativos como cualitativos a la par, o sea, hacer esta conjunción mixta, es una forma muy rica como investigador, porque muchas veces creemos que por hablar nada más de cuestiones de características, de hablar cómo son las cosas en cuanto a sus colores, en cuanto a los grupos, en cuanto a las características que los hacen similares y que los cohesionan, pues como que le hace falta un soporte que demuestre más allá. Y eso es lo que nos ayuda o nos enriquece las investigaciones cuantitativas, ¿sí? Digamos que entre lo cualitativo y lo cuantitativo, cuando trabajan a la par y en conjunto, entonces la investigación tiene un mayor soporte y una mayor riqueza como investigación. Bien, para hablar de cómo se construye una política educativa, he de decirles que entre la educación y la pedagogía trabajan en conjunto. Allí se ve cuál sería el modelo, los lineamientos a seguir dentro de esta. Y ambas, para que la política se vaya formando, lo que hace es tomar en cuenta las colectividades, las clases y las capas. Cuando hablamos de cuestiones de capas, son los matices de las clases. Por ejemplo, si decimos alta, media y baja, nos referimos a puras clases, pero cuando decimos una clase alta, media, o sea, estamos hablando de una combinación, entonces ya estamos hablando de capas. Digamos que las capas entonces, como en términos sociológicos, son las combinaciones y los matices que se dan al variar entre dos clases, al juntar dos clases sociales. Bueno, siguiendo con la explicación de cómo se generan las políticas y cómo se construyen, particularmente las educativas, podemos decir que también es porque se toma en cuenta lo que es el factor del poder, y allí está lo que es la combinación con la economía. Por lo que las políticas y las cuestiones económicas lo que buscan son las estrategias de acción que funcionen dentro de contextos desestructurados de los subsistemas sociales, y las que funcionan en este rubro son precisamente las de inclusión social. Y es así como llegamos a las políticas educativas incluyentes. Bueno, por lo que entonces tenemos que hay que retirar los prejuicios sociales, hay que tener en cuenta las condiciones socioeconómicas y valorar las manifestaciones inclusivas para que se genere un fortalecimiento de las relaciones sociales en una comunidad. Hasta hace unos años he de decirles que se hablaba mucho en términos de sociedades, y sin embargo de unos años a la fecha ya se habla más bien de comunidad, porque ya son en grupos pequeños donde se ve la riqueza hacia grupos grandes. Digamos que el efecto de la política educativa incluyente y de la cuestión cultural que se da, sobre todo, la cuestión educativa y cultural es una cuestión que trabajan en conjunto y a la par y de la mano.
Ya se habla de comunidades desde principios de este siglo porque, como les digo, es un efecto dominó, y de los autores que yo recomendaría en esta parte es Robert Putnam, ¿sí? Para que precisamente veamos cómo se fortalece el capital de la comunidad, el capital social de la comunidad dentro de estas. Bien, hablemos ahora del por qué se demanda que exista una política educativa incluyente y dónde. Se dan a partir de una exclusión educativa y cultural, también en donde hay una exclusión de derechos educativos y humanos, y además se manifiesta esta en contextos donde intercede la educación no formal. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente hablamos tanto de la educación no formal? He de decirles porque esta permite que coexistan y convivan lo que son personas de diferente género, de diferentes edades, y que los vínculos sociales se vayan fortaleciendo entre unos y otros. He de decirles que yo, por ejemplo, del 2018 al 2020, tuve la oportunidad de realizar un trabajo de investigación en la alcaldía de Milpalta, quien aquí en la Ciudad de México es una alcaldía que se considera precisamente excluida tanto de la educación como de la cultura y de otros derechos, tanto económicos como derechos jurídicos, ¿sí? Pero se considera excluida precisamente porque es una alcaldía que se encuentra en la periferia de la ciudad. Estamos hablando de que está al sur de esta. Y sin embargo, lo que hacen las fábricas de artes y oficios, quienes pertenecen a la Secretaría de Cultura, es que precisamente a través de la promoción y de que ellos coexisten también y conviven y atraen y trabajan con la comunidad, generan que las relaciones sociales dentro de esa alcaldía se fortalezcan. Les platico que yo estuve trabajando con ellos en un taller, bueno, más bien los observé en lo que es en el taller de parkour, que es una actividad donde se saltan de un edificio a otro, saltan también sobre colchonetas. Y yo tuve la oportunidad de estar viendo mientras entrevistaba que estaban los papás con sus hijos o las mamás con sus hijos participando en las actividades. Y mientras estaban ellos allí, estaba la abuelita en el mismo lugar en talleres de cocina. Y mientras el amiguito estaba en un taller de cerámica. Y vamos, entonces se va dando uno cuenta que toda la comunidad y no nada más está en constante convivencia unos con otros. Y esto va haciendo que los lazos comunitarios se vayan fortaleciendo y engrandeciendo. Bueno, hablemos de lo que hace la cultura de paz y la educación no formal para que se genere la política educativa incluyente. La primera busca que la violencia se minimice a través de acciones donde se impera el diálogo y la negociación para que se minimicen los conflictos. Y lo que es la educación no formal a través de un modelo educativo donde la reglamentación esté, pero no sea tan rígida, ¿sí? Invite la convivencia y a la empatía entre unos y otros individuos, y este sea un modelo no necesariamente sistémico y planificado. Bien, también a través de esto se promueven aprendizajes a subgrupos particulares, se integra el ámbito educativo a poblaciones vulnerables y también a subgrupos particulares de la sociedad. Bien, pasamos ahora a ver cuáles son las propuestas metodológicas de análisis de las políticas educativas incluyentes. Bueno, yo les comentaba anteriormente que hay un estudio, que hice un estudio mixto donde detecté cuáles son los conceptos que enaltecen el modelo de cultura de paz y cuáles son las cuestiones que imperan dentro del 2016 al 2021 y por qué destacan estos dentro de la cultura dentro del modelo de la política educativa incluyente, digo, ¿sí? Y en cuanto para realizar un estudio cuantitativo, lo que hice fue irme a publicaciones de Redalic. Hay varias otras, como Ese Cielo, también es otra publicación muy conocida dentro del medio de investigación de las cuestiones sociales. Y lo que empleé yo fue el filtro del año, del idioma, el país, las disciplinas multidisciplinarias en las ciencias sociales. Y bueno, como ya saben, me fui a 5 años atrás.
Bien, las palabras que imperan dentro del concepto de modelo de cultura de paz son las que tienen, bueno, a mi izquierda y a mi derecha tengo lo que trabaja en conjunto con el modelo de cultura de paz, con el modelo de derechos humanos, sobre todo con estas cuestiones de inclusión social, donde se busca que más bien haya una empatía, que haya una mejor convivencia y que los lazos sociales se vayan fortaleciendo estos y que tengamos un mejor trabajo en común, ¿sí? Y que podamos tener también una mejor convivencia entre los individuos. Cuando estamos hablando de lo que es, cómo es que se imperan las políticas educativas o cómo es que estas se forman, el gobierno cada año o quien va a estar en mandato junto con otros generan lo que es un plan nacional de desarrollo. Antes de que quien llegue al mando del país, se tiene que estar elaborando ya tiene que estar cuando ya se da una fecha de que ya va a iniciar el siguiente mandato, porque son las expectativas, son las normas, los lineamientos bajo los cuales se va a regir el país y las metas que se tienen que cubrir en ese periodo de 6 años. Sin embargo, estas no se cumplen del todo y por eso los organismos que realizan investigaciones educativas a un futuro realizan lo que son estudios de perspectiva. Hay estudios de educación, por ejemplo, de cómo va a ser la educación en el 2030 y de cuáles son los puntos que se van a cumplir para entonces las expectativas. Lo que se hace para ello es un diagnóstico de cuál es la situación y qué es lo que se espera para un futuro, ¿sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, yo lo dividí en dos partes, tanto en lo incluyente como en las cuestiones de educación. Sabemos que se ha buscado una evolución, una aceptación y un acomodamiento y un alcance hacia lo que son las cuestiones de mundialización y de globalización, donde precisamente lo que se buscaba en el periodo del 2012 al 2018 era que se aprovechara la capacidad intelectual y para ello lo que se hizo fue buscar políticas que hablaran sobre la educación, la ciencia y que éstas buscaran un mejor desarrollo tecnológico, ¿sí? En cuanto a la inclusión, se buscó que se integrara a la sociedad con equidad y que a la vez hubiera una igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres y tanto también para las personas de otra índole. En cuanto al periodo actual de Andrés Manuel López Obrador, lo que se busca sobre todo es que haya un incremento en cuanto a la existencia o el acceso a la educación superior. Por eso se busca que haya un 5.5 millones de alumnos en las instituciones de esta índole y que 3.7 millones sean atendidos por estas, sobre todo también por las instituciones de educación superior. Sabemos que están las universidades de Benito Juárez, como se les llama también ahora, y las universidades del bienestar, para que precisamente se logren estas metas. En cuanto a inclusión social, tenemos que se da lo que es una política donde se busca, les decía que era la palabra de bienestar que está imperando mucho, y también el desarrollo sostenible, y donde se hable también de una justicia para que se logre una menor discriminación y la inclusión sea la que aumente. En cuanto a los teóricos, ya les comentaba que es muy importante hablar de ellos porque estos nos están dando la certeza de los temas que estamos hablando y la variabilidad de temas y además nos están dando creencia a las investigaciones. Si bien esto se debe decir que no son los únicos que hablan sobre educación, a lo largo de la historia ha habido otras figuras como está Pablo González Casanova, Pablo Latapí, lo que es el mismo Boaventura dos Santos, ¿sí? Y otros más que me podría seguir aquí nombrando, pero he de decir quién es estrella y quién de hecho no se ha podido olvidar a través de la historia y es un ejemplo hablar de él, es Paulo Freire en cuanto a cuestiones de inclusión. Él es muy conocido por el libro de la pedagogía de los oprimidos, ¿sí? Bueno, en particular hablando de Pedro Flores Crespo, he de decirles que yo he tenido la oportunidad de leerlo y de él me agrada cómo es que
tiene empatía con el contexto que él está analizando. A él constantemente lo van a encontrar en lo que es el periódico Universal, en artículos de opinión o de editorial, donde él precisamente da su opinión, valga la redundancia, sobre estas cuestiones ahorita de la educación híbrida que está muy en boga. Trabaja tanto en la Universidad Autónoma de Querétaro como en la Ibero y cuenta con varios artículos de la índole educativa. ¿Sí? Más adelante iremos viendo cómo varían los números sobre sus publicaciones de este. Quien también es conocida es la doctora Silvia Fuentes, quien es catedrática en la UPN, y es muy interesante su trayectoria de investigación porque maneja las cuestiones psicosociales, o sea, combina lo que está sucediendo alrededor de los autores en cuanto a su entorno de relaciones y lo que está sucediendo en cuanto a cuestiones económicas, políticas, en cuanto a cómo se está moviendo lo que es también el entorno alrededor de esta. ¿Sí? También habla desde la perspectiva de Derrida y de Laclau y de Keynes. No, disculpen. Bien, por otro lado tengo lo que es el doctor Jesús Carlos Ornelas Navarro, quien plantea lo que es hablar desde los tópicos de la educación en la historia y lo que son las cuestiones de planteamientos desde el interior del sistema educativo. Y también nos habla sobre equidad, justicia y libertad del Consejo Mexicano de Investigaciones Educativas y sobre todo sus investigaciones giran en torno a cuestiones de educación formal. Ahora, les comentaba sobre estudios de investigación numéricos y lo que yo vi es que aquí tenemos que, en cuanto a la política educativa incluyente, yo busqué los datos poniendo la palabra y lo que vi es que en el 2017, en el año de base tenemos que ser el 2016 y tenemos 593 publicaciones. Tenemos que también el año en el que ha habido más publicaciones de esto ha sido en el 2021. Y en el año que ha habido una menor tasa ha sido en el 2020. ¿Por qué se da esto? Pues precisamente porque imperaron otros problemas y salieron a la luz y la urgencia de atenderlos, como fueron las cuestiones de salud debido a la pandemia. Sabemos que este fue un problema, ya ha sido un problema no nada más a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Bien, en cuanto a los autores que aquí tenemos, los números, decíamos que muchas veces pues hay que ver quiénes son los que investigan, qué investigan, también aquí aunque no lo menciono, pero también es muy importante ver cuántas veces han sido citados. Por ejemplo, el Google académico menciona también cuántas veces han sido citados estos autores u otros para que nosotros tengamos, cuando presentemos una investigación, sea lo mayormente creíble esta. ¿Sí? Varían los números precisamente por la búsqueda y por cómo estos trabajan de sus propias temáticas. Bueno, en cuanto a los temas de la educación, de la política educativa incluyente, yo lo que hice fue tomar los conceptos de lo que veíamos del modelo de cultura de paz y los que se complementan, porque no podemos decir que trabajan aisladamente, si bien unos los predominan dentro de un modelo, los otros lo complementan. Y lo que tengo aquí es un estudio o una investigación que hice del 2016 al 2021 en cómo varían los números de las publicaciones de estos. Tenemos que en el 2016 lo que se investigó fue sobre la cultura de paz y estos fueron 593 las publicaciones que hubo. El tema de identidad se manejaban de 423.116 y lo que es el número de los temas de memoria y pertenencia tenían una variante de 423.028 y 422.993, ¿sí? Entonces ya estamos viendo cómo es que aquí se pueden sacar otros temas de investigación. Podemos ver que en donde haya un menor número, entre uno y otro año, demanda que se hagan más investigaciones y que también cuáles son los temas a los que se está dando más atención dentro de estas temáticas. Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a las conclusiones de la investigación? Tenemos que precisamente
hay variantes de asociaciones por cada tipificación. Cuando hablamos también de variantes, sería también pertinente hablar de variables dependientes e independientes. Fíjense que cuando estamos haciendo los estudios y cuando nos plantean esta palabra es muy difícil a veces de entenderla. Yo lo que les digo a mis alumnos cuando doy metodología de la investigación es que lo vean como papás e hijos, ¿sí? Las variables dependientes e independientes, vamos, las independientes les digo pues son los papás porque son quienes no dependen de nadie, sí están fuera de, pero las variables dependientes dependen de las independientes precisamente, ¿sí? Y es esa cuestión que les manejo, ahí está entre los papás y los hijos. Entonces, entre uno y otro hago el anclaje y la explicación para que sea más entendible por los estudiantes. Ahora, hablábamos también en cuanto dentro de esta temática de las políticas educativas que yo les estoy comentando, que hay también variantes temáticas. Yo les mencionaba en la diapositiva anterior las variantes que hay en cuanto a números, ¿sí? Y podemos ver aquí lo que son las opciones de seguir escribiendo dentro de esta temática. Y esto nos lleva a opciones de escribir otros artículos dentro de estos temas. Se puede también escribir de cultura de paz, de derechos humanos, combinarlos, de hablar de inclusión social, de también cómo se está dando esto en las comunidades indígenas, ¿sí? Y vamos, podemos empezar a conjuntar la política educativa con otros rubros que también son muy ricos de hablar de estos, ¿sí? También tenemos lo que es en cuanto a las cuestiones cuantitativas, pueden salir las variables y los movimientos que ha habido numéricos. Se pueden investigar también los motivos de incremento o los motivos de la alza, porque también los puede haber, y se pueden estudiar también las similitudes y diferencias que hay entre unos y otros. Bueno, vamos con la siguiente, porque aquí, en cuanto a los teóricos, también les gustaría señalar que estos responden a la pregunta de investigación, lo hacen desde una postura porque interpretan cómo se realiza desde dicha perspectiva. Y en cuanto al contraindicativo, nos plantea cómo se consulta determinado teórico que recae en la credibilidad de lo que se investiga. Bien, en cuanto a las respuestas de investigación, lo que se encontró como respuesta a estas es que se manejan temas como la educación no formal, la cultura de paz y como subtemas la otredad, la memoria, la tolerancia. Y en cuanto a la cuestión cuantitativa, lo que se ve es que de lo investigado lo que representa un alza son los temas de comunidad en este periodo, porque busca una mayor convivencia entre los individuos y el respeto también. Estas han sido palabras que han estado muy en boga durante estos años. Y lo que se presenta una mayor tendencia son las cuestiones de cultura de paz. Ya veíamos que hay una cuestión de 593. Y si realizamos esta búsqueda en el 2021, hay un conteo de 131. Por lo que se deduce que hace falta publicaciones de cultura de paz, sobre todo en estos tiempos. Bueno, en cuanto a la política educativa, nos invita a realizar investigaciones desde los campos de profesionalización, desde los actores que coexisten en las instituciones escolares y desde los variados componentes que también integran su estructura curricular y administrativa. ¿Sí? Bueno, y aquí está lo de la bibliografía y también, bueno, esto es en cuanto a las referencias de las imágenes. Les dejo aquí lo que son las cuestiones como frases. Ya les comentaba aquí a Paulo Freire, quien es reconocido sobre temas de política, de cuestiones de inclusión social más bien. Sí, tiene variados libros al respecto. Y tenemos que también, pues bueno, en la educación inclusiva lo que se busca es que la evaluación sea rica por las capacidades y por las tendencias individuales y que se asocie a los individuos tanto por sus cuestiones curriculares como también quienes imparten estas materias y por las capacidades y habilidades que cada quien es capaz de desarrollar. Bien, pues sería todo por mi parte, a la espera de sus preguntas.
y de sus aportaciones y de sus comentarios para responder a estos. Gracias. Muy bien, pues le damos las gracias por su valiosa participación a la doctora Adriana Gutiérrez con esta conferencia La trayectoria académica de las políticas educativas incluyentes. Y pues abrimos este espacio para preguntas y respuestas. Les recordamos que tenemos ahorita personas que nos están acompañando por YouTube. Le comento, doctora, le mandan saludos desde Quito, Ecuador, desde Cuautitlán, Oaxaca, de Coatzatenalgo, Guatemala. Y pues aquí tenemos algunas preguntas que ya nos han estado enviando algunos de ellos. Y la primera pregunta sería, en cuanto a política educativa, ¿podría indicar cuáles son los aspectos que más se rescatan al realizar las investigaciones cualitativas? Lo que más se rescata es precisamente, pues bueno, tenemos que posicionarnos primero lo que es desde dónde y con quién la estamos realizando. Permítanme, dejen que dejo de compartir pantalla para que pueda verme y pueda dirigirme un poco más hacia lo que es, hacia el público, ¿sí? Bueno, les comentaba que las políticas educativas lo que impera es precisamente la cuestión de los individuos y el entorno social en el que desde el que uno está haciendo esta investigación. Además, hay que situarse en cuál es la situación económica del país, del entorno en el que uno está haciendo el estudio. Es muy rico también hacer una investigación exploratoria o tener una herramienta, una cuestión también bibliográfica, un conocimiento del lugar en el que vamos a hacer la investigación para poder detectar qué es lo que se está demandando dentro de la comunidad. Vamos, no podemos hablar que es lo mismo una zona indígena que una zona urbana o que una zona, vamos, a lo mejor al hablar de cuestiones rurales y de cuestiones indígenas podríamos decir que es lo mismo, pero ojo, no, porque sabemos que dentro de los poblados, sobre todo en los estados o en algunas provincias que también se les llama en otros países, podemos decir que, ok, hay zonas indígenas, pero estas están alejadas. Algunas viven en lo que es en la parte de la sierra, carecen luego de servicios básicos y tenemos también lo que son las provincias y lo que son zonas que sí tienen drenaje, sí tienen luz, y entonces las condiciones de vida son otras y las condiciones educativas, por lo mismo, varían entre uno y otro entorno. Entonces, por eso es que yo insisto en que sí se debe de visitar y hacer un estudio exploratorio, conocerlo, para que precisamente veamos cuáles son las variantes y desde el por qué se están generando pues problemas de convivencia entre unos y otros, ¿sí? Y a raíz de ello detectar y señalar y empezar a sacar las preguntas de investigación y ver qué es lo que se está demandando en este campo, ¿sí? Espero con ello responder a su pregunta. Ok, muchas gracias. Y sí, y creo que aquí en esta parte, como comenta doctora, entraríamos a la parte de ofrecer una educación incluyente y qué tanto es incluyente, ¿no? O sea, a lo mejor el del decirlo al hacerlo es donde entra esa problemática, ¿no? Por eso mismo que comenta de esas personas que están a lo mejor en comunidades muy lejanas, entonces, ¿cómo trabajas, no? Esta parte de la inclusión y pues realmente es conocer esa educación incluyente y no solo limitarle a estos grupos etiquetados como vulnerables, sino valorar y responder a la diversidad de cada una de estas personas, ¿no? Que realmente es lo que queremos. Claro. Le comento que aquí en el chat, Diego Alpizar nos está poniendo uno de los trabajos más conocidos de Paulo Freire, que es la pedagogía de los oprimidos, que pues realmente nos hace mención a esta parte, ¿no? Tenemos otra pregunta. Adelante. Que nos hace Norma Linares García sobre si hay investigaciones, bueno, yo creo más es comentario, ¿no? Hay investigaciones escasas sobre políticas incluyentes digitales, ¿no? Que a lo mejor ahorita por la pandemia, pues todos nos estamos yendo a esta parte digital, pero pues creo que sí estamos un poco escasos, ¿no? Con estas áreas. Sí, sobre todo porque, pues como yo les comentaba, se ha ido más bien la investigación sobre cuestiones de salud, pero sin embargo
he de decir que sí es muy necesaria seguir haciendo investigaciones dentro de la educación, porque ha estado variando mucho esta cuestión de que pues hemos estado en el encierro, estuvimos más de año y medio detrás de las aulas, ha tenido muchos cambios, como también ustedes han de saber. Yo lo que es a finales del 2020 participé en otro congreso, también por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde precisamente se veían las variantes que ha habido a consecuencia de la pandemia, y hablaba de estas cuestiones educativas. Lo que ha sucedido es que también hasta los maestros en un tipo, al principio se les creía que no iban a ser capaces de enfrentar esta pandemia porque ellos pues habían trabajado muchos años con una cuestión presencial, pero sin embargo los maestros, he de felicitar a mis colegas en todos los rubros de educación, porque hemos demostrado que sí se puede, porque somos quienes sabemos y todo esto, pero también mucho tiempo, cuando empezó la pandemia, se les criticaba, pues, de que cómo se iban a enfrentar a esto. Entonces, la pandemia ha sido una cuestión que nos ha llevado a adaptarnos a los cambios, pero de una forma muy rápida, muy versátil, y nos ha llevado a que también trabajemos en conjunto, ¿sí? Y sí, se ha de hacer falta de cómo es que la política educativa ha hecho que las familias y que también se integra a otros sectores sociales, y no nada más de niños, sino que también a los jóvenes, o cómo también a través de ellas se han generado otros espacios de trabajo, ¿sí? También eso sería rico hablarlo. Tal vez también han surgido otras variantes de la carrera u otras diversidades de diversas carreras, ¿sí? No podemos estancarnos en una sola línea. Bien, adelante. Quedó muy bien. Nos piden si podría mencionar qué aspectos aporta lo que es la política educativa en el desarrollo de una investigación cuantitativa. Pues como les comentaba, cuando se hace una investigación cuantitativa, más allá de los números, lo que nos da es las variantes que ha habido dentro de un periodo. Cuando uno realiza una investigación, es muy importante que en un título se tengan en cuenta los elementos del objeto, del sujeto y las variantes que estamos hablando dentro de que vamos a ver nosotros, las diferencias de cómo ha sido este proceso, esta temática de cómo ha evolucionado. Por ello es que tenemos que hablar de cuestiones cuantitativas de números para ver cuáles han sido valga la redundancia, los cambios o lo que ha habido en juego entre uno y otro. Los números lo que nos van a decir son muestras. Finalmente, si no podemos aplicar un estudio censal, así de un total, para ello lo que se emplea es la estadística, quien precisamente a través de muestras de la población nos va invitando a que se hagan estudios que sean representativos de lo que nosotros estamos hablando. Para ello es que se aplica esta disciplina matemática, ¿sí? Es en lo que nos ayuda las cuestiones cuantitativas. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta, y creo Adelante. que nos vamos a esta parte y a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? ¿Considera que esta educación híbrida va a ser fácil para las comunidades y qué complicaciones se van a generar a partir de esta pandemia? Pues fácil, fácil, no lo veo. Yo creo que nos plantea muchos retos porque, bueno, de hecho, el estar encerrados también fue un gran reto, no nada más para nosotros como maestros, sino también para los estudiantes. Yo les decía que con esta cuestión de que en el 2020 di una conferencia también sobre los efectos de la pandemia en la educación. Ahí tuve la oportunidad también de entrevistar a chicos de educación secundaria y me decían que pues a veces sería también muy rico estar con los maestros presencialmente porque no es la misma explicación que uno tiene cuando tiene uno al maestro enfrente, sí, como que a veces uno quisiera que pues que le tuviera más paciencia, que los tuviera uno más enfrente, poder preguntar una y mil veces el mismo tema, porque pues sobre todo en cuestiones de matemáticas, ¿sí? Pero también uno quisiera tener una convivencia con los compañeros para poder intercambiar los conocimientos y las formas de acercarse a
Y también las formas de convivencia, y vamos, no es nada más algo que se dé en educación básica, sino que también en educación superior, educación media, en educación también de posgrado, me imagino, ¿sí? Porque vamos, la convivencia es básica. Ahora, pues sí es una cuestión difícil porque, vamos, han estado hablando cuáles son los lineamientos que ahora se van a seguir entre los chicos. Yo, por ejemplo, decía cuando escuchaba las noticias, pues cómo se les ocurre que iban a estar con los niños, sobre todo, hacía cuestión como de, ahora sí que se va a ir como un verdugo de estarlos vigilando, de que no te acerques, no te toques, no es casi pues que no se enfrenten por todas estas cuestiones de protocolo en cuanto a cuestiones de salud, sí, que se pueden presentar en un futuro y se entiende que es precisamente para que haya menos contagios. Pero también hay que entender que los niños y que también todo el mundo, pues tal vez nosotros los adultos podamos ser un poco más conscientes y todo, ¿no? Pero llega un momento en que pues cómo limitarlos y cómo decirles, pues, oigan, no se acerquen, no se toquen, no nada, porque pues hay peligro de contagio, ¿sí? Entonces, ese es el reto de precisamente de cómo llevarlos a convivir y también esta cuestión de que pues ahora los maestros, yo me pregunto y digo, ¿cómo lo estaremos haciendo? Porque pues por momentos hay que estar en pantalla y por momentos hay que estar frente al grupo, ¿sí? Tenemos que iba a haber este modelo de que por letras los lunes y miércoles fueran de la A a la G, y los martes y los jueves de la H a la Z, y que los viernes fuera para cuestiones que uno no comprendiera. Pero bueno, habría que también ver que las condiciones de los salones, pues muchas veces ya estaban los salones hechos con las bancas juntas o había mesas que eran precisamente para compartir entre dos y ahora dividirlas, hacer trabajos pues de uno en uno, porque ya no se puede hacer trabajos en equipo precisamente porque pues estas cuestiones de que antes me iba a hacer el trabajo a casa de mi amigo o de mi compañero, pues ya no es posible ahorita precisamente por todas estas cuestiones de la pandemia. Entonces esto nos lleva a que los modelos educativos cambien, ¿sí? Ahora, pues tenemos que tomar en cuenta que no podemos totalmente ser individualistas y que también tenemos que buscar la forma de trabajar a través de las computadoras ahora en equipo, ¿sí? Tenemos que buscar herramientas que nos hagan ver que todavía en grupo podemos hacer algo y que también podemos hacer algo individual y que también podemos asociarnos entre unos y otros. Entonces, el modelo híbrido, pues sí va a ser rico, pero yo siento que va a ser un tiempo en el que vamos a tardar también en estarnos adaptando a pues a esta normalidad, por decirlo así, pero no va a ser tan sencillo al principio, ¿sí? Porque pues tenemos a veces resistencias de modelos anteriores educativos, tenemos que ver también cómo se está dando actualmente e irnos acoplando a los cambios. Bien, adelante. Muy bien. Muy bien, bueno, pues tenemos una última pregunta, ahora sí porque el tiempo nos está ganando, sabemos que tenemos mucha participación por parte de las personas que nos están acompañando, pero Sí, esta última pregunta sería, y la hace Jairo Cifuentes, ¿qué relación cree usted que hay entre inclusión, patriarcado y matriarcado? A ver, relación entre, disculpen, ahora sí que inclusión, patriarcado. Entre lo que es inclusión, patriarcado y matriarcado. Y matriarcado. Bueno, aquí lo que yo veo es que tendríamos que separar entre el patriarcado y matriarcado porque en cada uno impera lo que es un rol y un género. Sí, cada uno tiene una mayor fuerza dentro de la dominación del individuo. Y aquí fíjense que me estoy recordando que últimamente, sobre todo por las comisiones de derechos humanos, se han realizado talleres en búsqueda de que ya no se dé tanto las cuestiones de género, de masculinidad, sobre todo estas cuestiones de fuerza, y sobre todo que se den cuestiones de feminismo, ¿sí? A lo que voy es que
el patriarcado y el matriarcado muchas veces están como cuestiones dominantes dentro de las comunidades, y lo que se busca con la inclusión es que se trabaje en conjunto entre unas y otras. Vamos, si bien ambas tienen autoridad dentro de una comunidad y dentro de las familias, hay que buscar las formas de que las reglas y de que no impere tanto más una que la otra. A lo que también, con esto quiero decir que la cuestión matriarcal es rica, y también lo del patriarcado, pero sin embargo se encuentran constantemente en conflicto, precisamente por querer ver quién tiene la mejor opción. Y no se trata de eso, se trata de que busquemos las maneras y el diálogo en las formas de convivencia en que todos nos podamos enriquecer entre un apoyo y otro, trabajando en conjunto. Por ello es que se busca mucho que haya cultura de paz, del respeto, que los valores estén enaltecidos y que pues que no haya confrontamientos. Esa sería la cuestión. He allí la importancia de la inclusión, que busca precisamente el que se respeten entre unos y otros individuos, y que se obtengan mejores logros a través de una convivencia y de un fortalecimiento de relaciones sociales. Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Tenemos también muchos comentarios, felicitaciones, gracias por compartir su conocimiento. Se percibe mucho dominio por parte de la facilitadora, y pues creo que pues realmente podríamos concluir con esto, ¿no? La educación incluyente pues realmente todavía ahorita no es una batalla ganada, es un proceso continuo de identificar y eliminar las actitudes, prioridades y paradigmas que nos ha impedido avanzar, ¿no? Y creo que al momento en el que empecemos a trabajar con esta parte, pues realmente vamos a tener un buen paso con este tema de la inclusión, ¿no? Claro. Le agradecemos mucho, y pues nuevamente me voy a permitir reconocer, leer un reconocimiento. Déjenme compartir en este momento. Un reconocimiento que dice Universidad de Xochicalco otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Gutiérrez por su conferencia La trayectoria académica de la política educativa incluyente de mayo 2016 a mayo 2021, Ensenada, Baja California, a 18 de noviembre de 2021, firma la doctora Nancy Rodríguez Condit, coordinadora de investigación a nivel sistema. Y pues con esto damos por concluido nuestro tercer día. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por habernos compartido parte de su experiencia. Sabemos que realmente esta investigación le llevó su tiempo, y pues el poder recabar, ¿no? Realmente esta información pues lleva bastante tiempo, ¿no? Les agradecemos a todos por su asistencia a ese tercer día de la segunda, de esta segunda Semana Internacional de Investigación, pero no sin antes invitarlos a las 3 conferencias que tendremos el día de mañana. La primera conferencia es a las 11 de la mañana, investigar en contextos de pseudociencias y el fake news, retos de la calidad en la investigación científica y su comunicación, por parte del doctor Felipe Gaitán de la Universidad de La Salle de México. A la 1 de la tarde tenemos el tema el desarrollo y la evolución del café, con el ingeniero Luther Saldívar de Briuma, México. Y por último, a las 5 de la tarde tenemos la conferencia La importancia de la investigación en el desempeño profesional, por parte de Carla Leathers de Infinitum Solution de Estados Unidos. Y pues espero que pasen una excelente noche, y les recordamos que con Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y disposición de compartir su experiencia con nosotros, y esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias. Claro que sí. Cuenten con ello. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.